Arturo, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes y saludos a todo el auditorio. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta agencia de Estados Unidos? Que no paran, cada semana Pues, nos tienen. sí, no, una sanción más, a ver, para decirles a grosso modo, les puedo, en estos momentos hay ya más de 2.000 empresas, individuos, instituciones sancionados en estas listas negras, ¿no? Que publica habitualmente el Departamento del Tesoro relacionados con, pues, presuntas actividades de lavado de dinero en favor del narcotráfico. Personas vinculadas y empresas a organizaciones de todo tipo, o sea, todo tipo de cárteles en México, es a lo que me refiero, ¿no? En este último evento, lo que hizo el Departamento del Tesoro y lo anunció, pero casi que lo está haciendo cada semana, es, pues eso, anunciar que incluía, pues de entrada, a dos grupos familiares, ¿no? Estamos hablando de una familia de apellido Favela López, son los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, junto con sus cónyuges María Gabriela y otra hermana de ellos, así como Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García. Y también sancionó a una persona llamada César Elías López Araujo, vinculados con el primero que mencionó, Víctor Andrés Favela López. Y por otro lado, a Marta Emilia Conde Uraga, también conocida como Martita, que es identificada, de acuerdo con lo que dijo el Departamento del Tesoro, como una intermediaria muy importante en el tema de el suministro de precursores químicos, ¿no? Para la fabricación de drogas sintéticas. Y luego también se sancionó pues a varias empresas, ¿no? Sumilab, Agrolaren, Bian, Fabelab, Fagalab, Quilab, Storlab, Marcerlab, vaya nombres, ¿no? Comercial Bismoa del Noroeste, Prolim Químicos en general, proveedora de servicios de salud mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria. Empresas que de acuerdo con lo que dice el Departamento del Tesoro son empresas fachada que si bien están legalmente establecidas en México, pues se utilizan con la finalidad pues de lavar dineros o dinero del cártel de Sinaloa. Mucha gente se pregunta cómo es que Estados Unidos muchas veces identifica o sanciona a estos individuos y a estas empresas que en muchas ocasiones jamás habían tenido un señalamiento en México. Bueno, lo hacen a partir de personas con las que hemos hablado trabajo. Uno, por un lado, de las investigaciones que ellos llevan a cabo a través de sus distintas agencias, es decir, el Departamento del Tesoro utiliza información de la DEA, del FBI y de otras, por ejemplo, de la ICE y de otros tipos de agencias federales para identificar a personas vinculadas con organizaciones del crimen organizado, pero también por los datos de sus informantes. Recordemos que Estados Unidos, pues se le ha pasado recopilando, no de ahora, sino desde hace muchos años, pues a narcotraficantes que aceptan declararse culpables, que ya llegan a ciertos arreglos por reducción de penas aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que se comprometen estas personas a entregar, pues es información. Y si bien hay mucha información que nosotros siempre estamos a la expectativa en México de ver qué tipo de acusaciones o qué tipo de procesos o de otros juicios genera, que eso puede pasar, ya lo vimos en casos muy famosos como el de Genaro García Luna, también es cierto que se aportan muchísimos datos pues de cómo se le hace para lavar el dinero. Y ahí es donde empiezan a salir los nombres de estas personas, los nombres de empresas y cómo a nivel local se operan las ganancias. Entonces, es a partir de esa información de los testigos colaboradores y de las agencias de inteligencia y las agencias federales en Estados Unidos, como se va haciendo cada vez más gorda esta lista de empresas y de personas sancionadas, y en este caso el anuncio que vimos esta semana, ¿no? En específico, pues estas personas y estas empresas trabajaban según el Departamento del Tesoro para la facción de los Chapitos, que recordemos que es uno de los dos grupos dominantes del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, pues encabezado por los cuatro hijos de Joaquín Guzmán, por Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Si bien dos de los cuatro Chapitos ya están detenidos aquí en Estados Unidos y aportando información, posiblemente, y en una de esas estas identificaciones vengan a partir de la información que ya están dando los propios hijos del Chapo aquí. Pero bueno, como sea, hay otros dos hijos del Chapo Guzmán, Alfredo y Archibaldo, Iván Archibaldo, que están libres y que Estados Unidos considera que son los máximos operadores de los chapitos del cártel de Sinaloa, ¿no? La otra facción, que es la de los dichosos mayos, que es la de la gente vinculada a Ismael el Mayo Zambada,
También ellos han tenido designaciones, hace unos días veíamos también la designación de varias empresas y personas y hasta gente relacionada con alguna diputada federal vinculada con estas operaciones de lavado de dinero, una diputada de Baja California. Entonces, es como se van tejiendo estas sanciones en un esfuerzo que hace Estados Unidos, o por lo menos así lo defienden ellos, pues por ir haciéndole más difícil a estos cárteles, pues invertir el dinero que ganan. Ahora, ¿qué significa ya en los hechos que te metan a esas listas? Pues que no puedes, por ejemplo, estas personas o estas empresas que acabo de mencionar, pues aun cuando siguieran operando en México, ¿no? Algunas sí son negocios reales, hay que decir los que se han llegado a designar estéticas, salones de fiesta, restaurantes, tiendas, ¿no? Pero cuando te meten en una de estas listas, que son las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, así se le conoce técnicamente, ¿qué significa? Que ya no pueden hacer ningún tipo de negocio en el sistema financiero de los Estados Unidos y que cualquier persona que tenga intereses financieros en los Estados Unidos tiene prohibido hacer cualquier tipo de transacción con estas personas señaladas. Básicamente te destierran del sistema financiero de Estados Unidos, lo cual evidentemente, pues en muchos casos significa un golpe de muerte, a menos que tu operación sea solamente local, ¿no? Entonces, eso es lo que significa cuando caes en estas listas negras. Si tú tenías cuentas en Estados Unidos o eso, quedan congeladas. Si alguna de estas empresas tenía cuentas abiertas aquí o de estas personas, pues quedan totalmente inhabilitadas. Pero además, la prohibición expresa para que cualquier otra persona, sea quien sea, puede establecer negocio con estos individuos. E insisto, así es como Estados Unidos va defendiendo esta estrategia de tratar de limitar las múltiples formas que sí son muy, muy, muy ricas en cómo los cárteles de la droga, en este caso el cártel de Sinaloa, pues lava todo el dinero o buena parte del dinero que obtiene a través de la distribución y fabricación de drogas. Arturo, comentabas que estas investigaciones de Estados Unidos dan luz acerca de cómo se lavan estas ganancias ilícitas. ¿Podrías ponerle un ejemplo a nuestro auditorio para que tengamos idea como en la práctica cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que se me cortó la última parte? ¿Me repites la ¿Cómo duda, es que perdón? se hace este lavado de dinero de ganancias ilícitas a través de Ah, ya. empresas que en apariencia son Sí. lícitas? Sí, a ver, hay una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una inversión de recursos. Ocurre en dos momentos. De entrada, hay veces en que hay que traer, por ejemplo, para la fabricación de drogas sintéticas, ¿no? El cártel de Sinaloa y en general, eso lo dicen investigaciones en México y en Estados Unidos, necesita traer los precursores químicos de Asia, ¿no? Entonces eso conlleva un pago. Pero evidentemente no hay una cuenta a nombre del cártel de Sinaloa, del cártel de Jalisco. Entonces, es a través de otro tipo de empresas bien establecidas, como se simulan, por ejemplo, un restaurante en Sinaloa, ¿no? A lo mejor viene un cargamento con ciertos materiales o ciertas sustancias de Asia, pero evidentemente en ese cargamento pueden venir ocultos los precursores químicos. Entonces, a través de un restaurante o a través de una tienda o de lo que sea, se generan y se realizan esos pagos a los distribuidores asiáticos, ¿no? Para que entonces vengan ese tipo de precursores ocultos y puedan llegar a México y es como se pagan, porque evidentemente estaría muy complicado mover cantidades en efectivo de aquí hasta Asia, entonces se introducen y se simulan operaciones comerciales con negocios que son reales, pero que en realidad a lo mejor parte de esa operación, no sé, vamos a comprar de Asia, si es una tienda de ropa, no sé, tantas toneladas de telas, ¿no? Pero ahí en realidad va oculto un pago que es por esos precursores químicos. Eso es en un momento. El otro momento es cuando se produce la droga, se trae aquí a los Estados Unidos, se distribuye y las ganancias tienen que retornar evidentemente a la organización delictiva. Pero no solamente retornar como dinero en efectivo, sino además es dinero que tiene que de alguna manera meterse e introducirse al sistema financiero, pues para que pueda tener movimiento, porque si se tiene mucho dinero en efectivo, pues también se vuelve un problema, porque pues a lo mejor le puedes mover en ciertas cosas, pero no en todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones de crimen organizado? Que ese dinero importante, que ya es la ganancia en dólares que obtienen del tráfico de drogas, lo invierten en negocios que son reales, salones de belleza, hoteles, restaurantes, tiendas de todo tipo, aseguradoras, en fin, un gran abanico de giros comerciales donde en realidad ese dinero sucio, déjeme decirlo así muy coloquialmente, se le inyecta a estos negocios como si fuera una inversión legítima, como si fuera a lo mejor producto de, ay, pues con este dinero, a lo mejor este negocio sí va a hacer algo, a lo mejor
va a ampliar su operación y esas operaciones pueden ser reales, ¿eh? O sea, puede ser que haya una actividad que sí sea lícita, pero que se está alimentando de recursos que vienen del narcotráfico. Y entonces, ¿qué hace el grupo del crimen organizado? Inyecta dinero sucio a un negocio legítimo y el dinero legítimo que genera ese negocio es como le regresa ahora sí el dinero ya limpio, entre comillas, al grupo del crimen organizado. Entonces, básicamente la lógica de lo que busca atacar el Departamento del Tesoro es, le tengo que ir dificultando, y también ocurre en México con los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo le voy dificultando a estos grupos criminales que el dinero que ganan lo puedan meter al sistema financiero y para ello empiezan a sancionar a aquellos que les están ayudando. Ahora, lo delicado en este tema, y qué bueno que lo preguntas, es que luego muchas veces pues hay ocasiones, y lo hemos visto en el pasado, en que no todas las empresas sancionadas o los individuos necesariamente saben que recibieron dinero sucio, ¿eh? O sea, que recibieron dinero del Eso es narcotráfico. Hay tremendo. veces que viene encubierto de manera electrónica o con criptomonedas o con otras, y ahí es donde luego viene el tema de hasta qué punto es justo o injusto estas situaciones, y es donde sí hay mecanismos para que tú demuestres ante la OFAC que o tú no sabías o que el dinero que dicen que es dinero que viene que es una simulación, que no hay tal servicio, que es dinero que viene de las drogas. No, sí existe el servicio, entonces, pero hay que pagar abogados y hay que llevar un proceso en Estados Unidos y no cualquiera lo puede hacer. Les recuerdo el caso del futbolista Rafael Márquez, que él logró que lo sacaran de las listas negras, pero pues Rafael Márquez es una persona con recursos, es una persona que puede costear abogados aquí en Estados Unidos para llevar ese tipo de litigios y él eventualmente lo sacaron porque quedó claro que los negocios ni de Rafa Márquez ni de la familia Márquez estaban vinculados o que él activamente utilizaban esos negocios para recibir dinero, creo que era del cártel Jalisco, alguno de esos, ¿no? Entonces, siempre hay esa complicación, ¿no? Pero digamos que la lógica de estas acciones es, bueno, pues si nos llevamos algunos entre las patas, pues híjole, ni modo, pero vámonos contra la mayor cantidad de personas o individuos que pensamos que les están ayudando a los grupos del narcotráfico a meter sus dineros en cuentas de negocios o de personas que son en apariencia lícitas, ¿no? Casi nos vamos, Arturo, pero quisiera preguntarte, parece que todos estos descubrimientos vienen de Estados Unidos. ¿Qué está pasando con las investigaciones aquí en Sí, México? sí, pues sucede lo que les menciono, porque eso justamente yo dialogué con hace más o menos 2 meses, pude platicar con un abogado que ahora trabaja en una firma justamente de estas que se dedica a asesorar a personas que son metidas en estas listas, pero él antes fue funcionario muchos años del Departamento del Tesoro y mi duda era justamente esa, porque usted, ¿cómo hace designación? Hay veces incluso, déjeme decirlo así, que hay personas que el Departamento del Tesoro mete en estas listas y que ni siquiera están acusadas todavía en un tribunal en Estados Unidos, mucho menos en México, ¿no? Y lo que me decían es que, pues, eso, que la ventaja que tiene Estados Unidos bueno, hay varias, ¿no? Evidentemente tienen un sistema, no es un secreto que llevan muchísimas décadas con informantes, ¿no? En México, en cuanto a gente infiltrada en los grupos del crimen organizado, que además tienen herramientas de análisis y de inteligencia transnacional, pues, muy fuertes, ¿no? Pero que también tienen acceso a mucha información, a muchos datos, y una gran fuente de información es estas personas que le estoy comentando, ¿no? Estos narcotraficantes o estos individuos que delinquieron tanto tiempo en México y que luego ya por voluntad propia o porque ya los atraparon y los extraditaron a Estados Unidos, aquí empiezan a encontrar maneras de, oye, pues ¿qué te conviene más? ¿Que yo pase 40 años en la cárcel o me das 10 pero que yo te revele que tú vas a recuperar varios millones de dólares y además vas a poder identificar empresas e individuos que son cómplices de nosotros, que son negocios legítimos, pero que en realidad sirven para el cártel fulanito? Entonces ahí es donde esa información se convierte en negocio para Estados Unidos. El problema es que evidentemente pues está fuera del alcance de México, porque donde vienen a negociar estas personas y entregar todos sus datos y todo eso, pues es aquí a tribunales de Estados Unidos. Aún así, me parece que de todas maneras sí son demasiados los casos donde en México siempre está como a la retaguardia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el caso de estamos hablando ahorita de las personas designadas en las listas del Tesoro.
Pero Estados Unidos ha venido revocando visas a lo largo de este año y no es cierto que es solo por un tema administrativo. O sea, la revocación de una visa, y lo hemos visto ya en el caso de varios políticos, gobernantes de ciudades o estados fronterizos de México, ¿no? Que además son servidores públicos, si bien obtener una visa y que te quiten la visa es un tema administrativo, eso no hay duda. Pero esa solamente es la consecuencia. El por qué te quitan la visa es lo que realmente debería de preocupar a México y creo que sí va más allá de lo que luego se quiere reducir, que no es un tema personal. No, sobre todo en el caso de servidores públicos, creo que México ahí sí tendrá que ser más proactivo en el tema de requerirle a Estados Unidos de, oye, si le quitaste la visa al alcalde de tal lugar, ¿no? A la gobernadora, creo que está de Baja California, recuerda, no, al alcalde de México o de donde sea de Tamaulipas, entiendo que es una cosa personal, pero estas personas son servidores públicos en México o son gobernantes, entonces sí me interesa conocer a nivel de combate al crimen, ¿por qué se las estás quitando? Porque si resulta que, como en muchos casos así es, Estados Unidos revoca ese tipo de visas porque tiene información que de nuevo puede venir de sus informantes, tiene información que son personas vinculadas con actividades delictivas, y a lo mejor Estados Unidos dice, híjole, no me alcanza para procesarlo aquí, pero por lo menos para que no entre, ¿no? Pues creo que sí debería ser una información que se comparta con México para que México pudiera empezar a procesar esos casos de este lado y no siempre, insisto, que solo estemos hablando todo el tiempo de gente que se designa en Estados Unidos, gente que se detiene en Estados Unidos, gente que, en fin, ¿no? Yo creo que muy posiblemente en los siguientes años, una noticia positiva, me parece, y no podemos obviar, es que sí ha habido un trabajo importante desde que empezó el actual sexenio en cuestión de trabajos de inteligencia, de detenciones. A lo mejor por ahí puede ir encaminado en unos años a que también México genere este tipo de acciones y no solamente, insisto, que estemos platicando de lo que se hace en el otro lado, ¿no? Arturo, ¿se puede creer que alguna de esta información que obtiene Estados Unidos podría ser como parte de los acuerdos, por ejemplo, con Ovidio, con Joaquín Guzmán López, como de estas personas que tienen presas y que están siendo informantes? Totalmente, totalmente, ¿no? Si recordamos tan solo en el caso de Ovidio Guzmán, que fue la audiencia a la que asistimos en Chicago hace 2 meses aproximadamente, parte del acuerdo que él firmó con los fiscales es a entregar todo tipo de información útil para varios casos que están abiertos, por lo menos en 4 cortes federales distintas, y también para las investigaciones que lleva la División Central Antinarcóticos del Departamento de Justicia. Desde ahí, pues entra todo, ¿no? Entonces, muy posiblemente, y eso es una cosa que nos comentaban y por el cual me pareció muy interesante la plática con este exfuncionario, ¿no? Porque me dicen, muchas veces ustedes creen que la colaboración de los testigos, pues solamente es los casos que van a llegar en tribunales o a qué político, va a inmiscuir, que sí es importante, ¿no? Pero hay mucha información que aquí se utiliza mucho para otro tipo de acciones como es la identificación de personas que les ayudan a lavar dinero y que son ingresadas en las listas negras de la OFAC, o para otro tipo de acciones como retirar visas, o en otro de los casos, pues para cosas que no vemos públicamente que suceden, pero que a nivel diplomático, en reuniones a puertas cerradas, pueden ser aprovechadas por Estados Unidos en algunas negociaciones con México y también como una moneda de cambio, ¿no? Arturo Ángel, director editorial de Entorno MX, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas estado con ¿Me nosotros. escuchan? No, un saludo para ustedes, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a leer un poco de sus comentarios. Isela Ballín está con nosotros, Mireya Vázquez, Élix Arellano, Marisol RC, Sidney, como siempre, como ya se los comentaba, el